Vamos a ver lo que significa perímetro y área. ¿Qué sabes vos de perímetro y de área? Lo que es el perímetro que se suman todos los lados de la figura. Muy bien. Tipo 5 centímetros, más 3 más 5 más 3 ponele, algo así. Claro, o sea, en este caso, para hacer el perímetro de esta figura, sumaríamos 5, que mide esto, ¿sí? Sí, Pero aparte tenemos este otro que también mide 5. O sea, estamos poniendo solo la medida de este, pero este lado es igual. sí, Así que haríamos 5 más 5, que es lo mismo que poner 2 por 5, sí. 2 veces 5, más 2 veces 3, ¿sí? Porque este lado mide 3 centímetros, 3 metros, ¿sí? Sí, Bueno, después hacemos la cuenta. 10 más 6. En este caso diríamos que el perímetro de esta figura es de 16 metros. sí, ¿Bien? sí. Ok. ¿Y qué es área para vos? Área, todo lo que está dentro de la figura, Muy tipo los bien. cuadraditos, las medidas, todo eso. Muy bien. Vendría a ser todo el espacio que comprende esas líneas que nosotros definimos. ¿Sí? Sí. ¿Y te acordás como, por ejemplo, calcular el perímetro de esta forma, de esta figura? Sí, lo tenés que ir sumando, ¿no? No, no, justamente no, porque si lo sumás, viene a ser Sí. perímetro. ¿Qué tenés que hacer para calcular el área? Otra cuenta completamente diferente. Ah, sí, tenés que contar todos los cuadraditos que tenga, que forme. Bueno, eso haríamos si vemos todos los cuadraditos, pero en este caso no. En este caso vamos a aplicar la fórmula de esta figura, que sería base por altura, ¿sí? Ah, O también la podríamos base es lo que decir, lo mantiene, lo de 5 metros. Ah, sí. claro. O podríamos decir lado 1 por lado 2, ¿sí? Sí, Cualquiera de las dos. O sea, la idea acá es que para perímetro se suman y para área se multiplican, ¿sí? Así que sí, diríamos acá 5 por 3. 5 por 3, 15. 15, ¿sí? Sí, Pareciera que este número es más grande que este. sí, Aunque si nos fijamos, si nos ponemos a pensar, no, esto debería ser más grande, porque es mucho sí, más línea, mucho más espacio, mucho más líneas utilizaríamos para pintarlo que esto solo, sí, ¿sí? Lo que pasa es que como acá hacemos 5 metros por 3 metros, esto nos va a dar en metros cuadrados, ¿sí? Porque vamos a multiplicar metro por metro, ¿sí? sí, ¿Sí? Entonces esto es metro nomás, estos son 16 metros lineales y estos son 15 metros cuadrados. ¿Está bien? sí. Bueno, para que nos quede más claro vamos a buscar algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuándo utilizamos perímetro en la vida real y cuándo utilizamos área? ¿No? Sí, sí. Suponete, a ver, ¿se te ocurre a vos un ejemplo? Tipo, ponerle ¿cómo se llama? Poner baldosas, pongámosle. Por ejemplo, colocar las baldosas en el patio de una escuela, ponele, o en el patio de tu casa. Muy bien, es cubrir toda la superficie, ¿sí? Sí. Entonces ahí, ¿qué estaríamos usando? ¿Área o perímetro? Área. Área, muy bien. ¿Y perímetro? Y el perímetro serían ¿cómo se llama? Los lados que se suman. Claro, pero, por ejemplo, si yo te quisiera decir, eh, vamos a colgar guirnaldas en el patio de la escuela, ¿sí? Sí, Todo sí, alrededor del patio de la escuela, ¿sí? Vamos a colgar guirnalda, entonces vamos a utilizar el perímetro, porque vamos a utilizar solamente las paredes de la escuela, del patio, ¿sí? sí, Bueno, ahí utilizaría perímetro. Y área, muy bien como dijiste vos, cuando digo colocar baldosas. ¿Está bien? sí, En estos problemas que te dieron a vos, justamente tenemos que pensar eso, ¿sí?
nosotros Sí, tenemos, dice que colocar una guarda de acrílico alrededor de una pileta, ¿viste? O sea, viste que las sí, piletas, imagínate que esto es una pileta, ¿no? sí, ¿Viste? Vacía, ¿sí? Esto es una pileta. Y viste que las piletas la gente las pinta, ¿sí? sí, Por adentro para que el agua, yo qué sé, para que el agua se vea sí, celeste. Las pinta por adentro y algunos le ponen cerámica, azulejo, yo qué sé, ¿está bien? Bueno, sí, acá decidieron ponerle una guarda acrílica, ¿sí? Entonces le van a sí, poner toda una línea así por adentro, ¿sí? sí, Que ocupe todos los lados de la pileta, todos, ¿está bien? sí, Y de este lado vamos a hacerlo de punteado porque sería de adentro, pero lo hacemos de afuera. Bueno, en teoría, acá tu ejercicio dice que esta pileta mide 5 metros por 5 metros. sí, Bueno, yo le hice rectangular, pero si mide 5 metros por 5 metros, o sea, si todos los lados son de 5 metros, ¿qué significa? sí. ¿Qué figura es? ¿Cosa? ¿Pero cómo que me estás preguntando? Claro, este Sí, lado mide 5 metros sí. y este mide 5 metros también. Ese es el perímetro, hay que sumar el perímetro. No, está bien, pero yo te estoy preguntando qué figura es. ¿Qué figura es? Ah, ¿es un rectángulo? No. O sea, lo que yo dibujé es un rectángulo, ¿sí? Si fuera un Sí, rectángulo, esto mediría, yo qué sé, 8 metros y esto mediría otra distancia, 5, ponele. Pero si mide 5, 5, 5, 5, de todos sus lados mide 5, ¿qué figura es? Ah, equilátero. Equilátero si fuera un triángulo, ¿sí? Sí, Pero es un cuadrado, ¿sí? Porque tiene sus 4 lados iguales, ¿está bien? sí, Entonces, primero lo que nosotros tenemos que identificar, Lauti, cuando estamos haciendo un ejercicio es de qué figura estamos calculando perímetro o área, ¿sí? Porque en estas que vos estás aprendiendo no es muy complicado, pero después se empieza a complicar y las fórmulas son diferentes, depende de la figura que yo estoy calculando, sí, ¿sí? Entonces, este tema es complicado, o sea, vos me decís, yo este tema no lo entiendo mucho. Está sí, bien, no lo pero entiendo. porque son un montón de pasos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primero, tenemos que tener en cuenta qué es perímetro y qué es área. Primero. Sí, Segundo, tenemos que tener en cuenta en qué figura geométrica nosotros está. estamos calculando esto. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Y yo te muestro acá, si querés. Ah, no, ahora te estoy compartiendo solo esta pantalla. En internet, la variedad de figuras geométricas que existen son un montón y cada una tiene su propia fórmula. sí, ¿Sí? Por ahora vos estás aprendiendo el cuadrado y el rectángulo. ¿Sí? sí, Pero tenemos un montón de fórmulas. Entonces, en esta pileta, bueno, entonces, el primer problema dice, se quiere colocar una guarda acrílica alrededor de la pileta, ¿cuántos metros de acrílico se sí, necesita? ¿Sí? sí. Entonces, dijimos, es un cuadrado, ¿está bien? Sí. ¿Cuál es la fórmula del perímetro del cuadrado? La forma ¿cómo es la forma del La pedrímetro? fórmula del cuadrado. Y el perímetro. ¿Cuál es la fórmula del perímetro del cuadrado? ¿El área? No. No, 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 no. Ya dijimos que vamos a calcular el perímetro, ¿está Sí. bien? 5 y 5. ¿Eh? 5 y 5. 5 y 5. 5 y 5, todos los lados miden 5, ¿sí? Sí, sí. Entonces, ¿cuántos lados que miden 5 tiene el cuadrado? 4. 4. Así que yo tendría que hacer lado más lado más lado más lado. Todos los lados son iguales, ¿sí? Sí.
Y en vez de hacer lado más lado más lado 4 veces, ¿qué otra cuenta puedo hacer? No. Es el, También multiplicarlo también. Puedes hacer tipo pará, pará, 5 pará, por pará, 4. pará, 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 pará. Es el mismo lado sumado 4 veces. El mismo lado sumado 4 veces. Sí. En vez de hacer lado más lado más lado más lado, ¿qué puedo hacer? ¿Qué otra cuenta puedo hacer? Y lado más lado más lado. 5 por 4 no, no, no. No, 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 Eso no. no. Sí, muy bien. 4, 4, porque voy a repetir 4 veces el mismo número por 5, ¿sí? Sí, Y entonces esa es la fórmula del perímetro del cuadrado, ¿sí? Es sí, 4 por lado. Y eso para que te sí, la aprendas, ¿sí? En este caso 4 por 5m, 5 metros, ¿sí? sí. O sea, ¿cuánto mide el perímetro de esta pileta? 4, 4, no, pará. 20, 20, ¿qué? 20 metros. 20 20, metros. Entonces, ¿cuánto acrílico yo necesito? 20 metros. Exactamente. Bueno, esa es la respuesta del primer problema. El segundo problema, a ver si lo lees vos, ¿qué dice? Dice, se quiere colocar un alambrado, no, un alambrado alrededor, alrededor de este terreno. ¿Cuántos metros de alambrado se necesitan? Muy bien. Entonces, vamos a hacer el mismo dibujo que tenemos, que es 5, 5 y 5 miden los lados, ¿está bien? Sí, Ah, un sí, alambrado también dice. sí. Alfombrar entendí yo que dice ahí. No, no, no. Ah, un alambrado alrededor de este terreno. Bueno, está bien. Entonces sí o sí es otro dibujo. ¿Sí? Bueno, para dejar en claro entonces, esta vamos a hacer perímetro de un cuadrado. Sí, A ver, no, esto me sale horrible. Eh, perímetro del cuadrado. ahí está, sí, Ah, sí, perdón. Bueno, perímetro del cuadrado. 4 por lado. ¿Está bien? sí, sí, Ponele, vamos a hacer perímetro sí, del rectángulo. Y vamos a dibujar un pequeño rectangulito. ¿Está bien? sí, Ya no es la misma fórmula, ¿sí? Porque acá en el rectángulo vamos a tener un lado que mide una medida y otro lado que mide otra medida, sí, ¿sí? Así que, ¿cuántos lados unos tenemos? Tenemos lado 1 sí. más cuánto? Más, Más, más 4 lados. mirá este dibujo, mirá este dibujo, Sí, ¿sí? Vamos a sí, hacer el perímetro del rectángulo, que es sumar lado más lado más lado más lado, ¿sí? sí. ¿Cuántos lados uno tenemos? 4. No, 1. ¿Uno? Te pregunto acá, ¿cuántos lados tenemos acá que miden igual en el cuadrado? 2. 2. Te estoy preguntando acá arriba. ¿Cuántos lados tenemos acá que miden igual? Los 4. Los 4, muy bien. ¿Cuántos lados tenemos acá que miden igual? Los 2. 2. 2. ¿Cuántos lados uno tenemos? 2. L1 2. más L1, ¿sí? Sí. ¿Y cuántos lados 2 tenemos? Eh, como 2 lados. Y serían 2 centímetros. Más 2 centímetros. No, yo le estoy llamando a este lado 1 y a este lado le Sí. estoy llamando lado 2. Lado 2. Sí. ¿Cuántos lados, entonces de vuelta, cuántos lados 1 tenemos?
que van a medir lo mismo. 2, 2, 4, 4. ¿Y cuántos lados 2 tenemos? 2. 2, así que más lado 2 más lado 2, ¿está bien? Sí. Bueno. Entonces, tenemos, para que vos te des una idea, tenemos casi lo mismo que teníamos arriba, lo que pasa que algunos lados miden diferente, por eso los tenemos que llamar diferente, ¿está bien? Sí. Los vamos a llamar iguales cuando miden lo mismo, los vamos a llamar diferentes cuando miden otra cosa. Así que acá Sí. dijimos tenemos 2 lado 1. Este 2 lado 1 lo podemos transformar en 2 por L1, ¿sí? Sí. Más, ¿y en qué vamos a transformar esto? En eso, compro. Y más lado 2. Lado 2 más lado 2, ¿no? Sí. No. O sea, lado 2 más lado 2 ya lo pusimos, Sí. ¿sí? Yo quiero escribir esta expresión, la quiero escribir mejor, ¿sí? Le quiero dar una mejor forma. Lo mismo que hice con esto, en vez de sumar 4 veces el mismo número, dije 4 por ese número, ¿sí? Y acá en este caso quiero hacer lo mismo. Si voy a sumar 2 veces el mismo número, en vez de hacer eso, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer 2 por L1, ¿sí? Multiplicar Sí. 2 por ese número, ¿sí? ¿Se entiende, Lauti? Sí. ¿Sí o no? Más o menos, más o menos. ¿Qué significa 2 por L1? 2 por lado 1. ¿Y qué significa eso? Que lo que significa que lado 1, tipo, bueno, ponerle 4, 4 por lados, 4 por, lado 2. ¿por qué 4? En este caso sería 4 por, Sí. a ver, explícame un poco mejor lo que entendés acá. A ver, mucho, no entiendo mucho esto. Esto no entendí. Lo Bueno, de lados, porque me estuve mezclando. bueno, pero pará. Vos ya empezás con una visión negativa de cómo comprendés tu ejercicio. Decís, esto no entiendo mucho, ¿sí? Sí, Entonces estás todo el tiempo pensando que no entendés mucho. Yo te estoy preguntando cosas que no son de perímetro. Te estoy preguntando sí, cosas que son de matemática, nada que ver, ¿sí? ¿Sí? sí, Que son de matemática de, no sé, segundo, tercer grado. O sea, si yo tengo que sumar, yo tengo que sumar el número 3 más 3 más 3 más 3, ¿sí? sí. En vez de hacer todo eso, ¿qué otra cuenta puedo hacer que lo resume? Y 3 por 4. Exactamente, 4 veces 3, ¿sí? Sí, 4 veces 3, que por eso hacemos las tablas, por eso creamos las tablas, para no sumar tantas veces el mismo número. Por eso las estudiamos de memoria, ¿sí? En este caso viene a pasar lo mismo. Nosotros estamos aprendiendo un tema nuevo, pero en ese tema le estamos metiendo cosas de matemática, ¿sí? Entonces lo que yo te sí, estoy diciendo es lo siguiente. Yo voy a sumar 2 veces el mismo lado, ¿sí? sí. En vez de sumar 2 veces el mismo lado, ¿qué otra cuenta puedo hacer? También multiplicarlo, si no. Multiplicar 2, porque Por lo estoy 2. sumando 2 veces, por ese lado. 2 por L1, ¿sí? Sí. Y en vez de sumar 2 veces el lado 2, ¿qué voy a hacer? Multiplicarlo. ¿Por cuánto? Por 2. Por 2. Así que voy a hacer más 2L2, ¿sí? Sí. Bueno, entonces,
a lo que quiero llegar es lo siguiente, Lauti, que vos lo que te tenés que aprender, está muy bien que te sepas la lógica de que para hacer perímetro yo tengo que sumar todos los lados, ¿sí? Sí. Pero esta es la fórmula del cuadrado, del perímetro del cuadrado, y esta es la fórmula del perímetro del rectángulo. ¿Está bien? Ah, tenés que primero guiarte por los lados Sí. y después lo tenés que multiplicar. Cada lado lo tenés que multiplicar Cada por lado. 2 y luego los tenés que sumar. ¿Está bien? Claro. Sí. ¿Se entiende? Sí, no es tan difícil, pero quizás si te llegas a marear, Claro, si te llegas a eh, marear tenés la otra opción de decir sumo todos los lados, ¿sí? sí, ya está. Pero por ejemplo, si vos googleás, mira, te voy a mostrar otra cosa. Sí, Si vos buscas en internet, sí, si vos buscas en internet, por ejemplo, y sí, pones perímetros de figuras geométricas, te busco sí, una imagen, ¿sí? Te vas sí. a encontrar con todo esto, que mira lo que es. Ah, es una ¿Sí? banda. Es una banda, ¿sí? Acá tenemos el área y el perímetro. Obviamente tenemos un montón de figuras geométricas. Y como ya te Sí, dije, para cada una de ellas tenemos su propia fórmula. Y las vamos a ir aprendiendo de a poco. ¿Está bien? sí, Bueno, esta no es justamente el mejor caso, pero fíjate que te toque, mira, ¿ves? Te toca, decís, ay, che, no me acuerdo cómo es la fórmula, porque eso lo hacemos todo, no me acuerdo cómo es la fórmula, la voy a buscar en internet. Y entonces te aparecen letras, números, yo qué sé. ¿Está bien? sí, Entonces, simple, no nos vamos a complicar la vida. Perímetro es igual a 4 por A, ¿sí? Este es un cuadrado. sí, El lado mide A, ¿sí? Y el perímetro es A más A más A más A, pero yo en vez de sí, hacer eso hago 4 por A. ¿Está bien? sí, En este caso, el rectángulo, que es lo que estamos viendo ahora, fíjate, este lado mide A y este lado mide B. Y acá te está diciendo que el sí, perímetro es igual a 2 por A más 2 por B. Y eso sí, significa 2 veces el lado A más 2 veces el lado B. ¿Sí? sí, Una vez que vos entendés todo esto y te familiarizás con estos números, letras y conceptos, después cuando lo vayas a buscar no te va a asustar tanto cuando veas tantas letras, tantos números que no se entiende nada. ¿Está bien? sí. Por ejemplo, si yo tuviera que calcular el perímetro del triángulo y este triángulo, todos sus lados miden lo mismo, mirá lo que dice ahí. ¿Qué dice? Sí. Ahí dice, para. P igual a 3 por A, ¿no? Claro, perímetro es igual a 3, porque en este caso el triángulo tiene 3 lados, multiplicados por lo que mide un lado. ¿Está bien? Sí, ¿Se sí, entiende? Si a nosotros nos toca otra figura, como por ejemplo el pentágono, que tiene 5 lados que miden igual, el perímetro es igual a 5 por A. Si nos toca uno de 6 lados, sí. 6 por A. Y así los vamos armando. Por ejemplo, este A ver. trapecio tiene este lado que mide B, ¿sí? Sí, Este lado mide C, ¿sí? sí, Y estos dos lados miden A, ¿sí? sí, Entonces tenemos dos lados repetidos y los otros dos lados distintos. sí, Por eso el perímetro del trapecio es igual a 2 por A, porque tenemos 2A, más sí, B más C. ¿Se entiende? sí, Y así cada figura tiene su fórmula. ¿Está bien? sí, Obviamente que vos o ahora este año ya no vas a aprender seguramente más que cuadrado y rectángulo, no vas a aprender mucho más, ¿sí? Pero bueno, sí, para que sepas y para años posteriores, esto te va a servir. ¿Está bien? sí. Bueno, entonces, en nuestra figura, que después vamos a averiguar cuánto mide porque no tenés el dibujito, ¿no? ¿Qué? En el ejercicio 2, Sí. ¿sí? No, no lo tengo, me parece. No tenés el dibujo. Cuando averigües el dibujo,
Vas a Sí, reemplazar lado 1 por lo que sí, mide el lado 1, lado 2 por lo que mide el lado 2 y vas a hacer las cuentas. ¿Está bien? sí, Pongamos un ejemplo nosotros. Pongamos que el ejercicio tiene dibujado un rectángulo, ¿sí? sí, Y dice, este lado mide 3 centímetros. Ah, no, era un campo, vamos a poner 3 metros, ¿sí? sí, Y este lado mide, yo qué sé, 10 metros, ¿sí? sí, Muy bien. Entonces, suponete, ¿no? Que tuviéramos que alambrar este campo. sí. ¿Cómo vas a Tendríamos hacer? que hacer Sí. ¿cómo se llama? Lado uno 3, Muy bien, al lado 1 le vamos a poner 3 al lado uno 3 y al 10 lado 2. y al lado 2 le vamos a asignar 10. Muy bien, metros Sí, siempre, ¿no? Bueno, muy bien, sí. entonces después vamos a venir a usar esta fórmula. Sí, sí, después tenemos que multiplicarlo eso. Muy bien, entonces, Primero hay que, pues tenemos que hacer lado 2 no, lado uno más lado uno que sería el 3 3 más 3 vamos a 3 más 3, ¿no? ahorrarnos este paso, Lauti. Este paso no lo vamos a usar, vamos a usar este directamente, porque ya sabemos que es lo mismo, ¿está bien? Sí. O sea que vamos directamente con este. ¿Cómo vamos a hacer? Y vamos a tener que multiplicarlo. Muy bien, decime que multiplico. Tenemos que hacer 3. Tenemos que multiplicar lado uno por lado uno que sería 3 por 3 que te daría 9, perdón. No, pero para, Lauti. Acá no tenemos esa fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Bueno, nosotros nos tenemos que ajustar a la fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? Que tenemos que hacer lado uno más lado 2, ¿no? Sí, dos lados 2. Dos lados dos, está bien. Y dos lados uno también. Sí, Pero esta fórmula se resume en esto, en lo que está en este cuadro violeta. ¿Qué dice este cuadro violeta? ¿Qué dice acá? dos lados, Dos eh, lados uno. Dos por lado uno. Así que, ¿qué voy a escribir yo acá abajo? 2 por 2, ¿no? No, 2 por... ¿Cuánto mide el lado uno, me dijiste? El lado uno 3 Bien, así que ¿qué voy a escribir acá? 2 por 3 3. Más, ¿qué más? más 2 Sí, por... por 10. Bien. Y ahora hago las cuentas. ¿Qué cuenta hago primera de todas estas? El 2 por 3 Muy bien, ¿cuánto me da eso? quedas 6. 6. Muy bien, esto sería 2 por 3 metros y esto sería 2 por 10 metros. Así que esto me va a Sí, dar 6 metros, ¿sí? Más, ¿cuánto es? ¿Qué 20 más? metros. ¿Qué? Más 20 metros. Más 20 metros. Bueno, lo último que me falta es sumar estos dos. ¿Cuánto me da esto? Sí, 26 metros. 26 metros. Sí, ¿Entendiste, Lauti? Nosotros comprendemos esta, o sea, analizamos nuestra figura, llegamos a sí, la conclusión de lo que tenemos que hacer y después sacamos una fórmula más óptima. Y después nos sí, ajustamos a esa fórmula, no nos vamos de ahí. No sí. empezamos de vuelta del principio. ¿Para qué? Si ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sí, igual lo que me mareó un poco es el tema, el de 2, el de más, en el otro, más 2, dos lados por 2 me parece. No, no entendí muy bien ahí. No, lo que nosotros hicimos acá es decir, Lauti, nosotros tenemos que sumar los lados de este rectángulo, ¿sí? Sí, Así que hacemos L1 que mide esto, más L1 que son iguales, más L2 más L2. Entonces hicimos L1 más L1 más L2 más L2, ¿sí? sí, Pero L1 más L1 lo transformamos en 2 por L1, ¿sí? sí,
y 2 por L2. Bueno, eso, nada más. Y peor todavía, el cuadrado, donde los 4 lados son iguales, ¿sí? Sí. Entonces, en vez de hacer lado más lado más lado más lado, imagínate que acá tendríamos que poner 5 metros. Mirá todo lo que tenemos que escribir, ¿eh? Sí. Más 5 metros. Más 5 metros. Más 5 metros. Y Sí. si nosotros utilizamos la fórmula que se deduce de esto, pondríamos solo 4 por 5 metros. ¿Sí? Claro, sí. Es lo mismo, lo que pasa es que acá escribimos un montón y perdemos un montón de tiempo, y acá escribimos menos y lo hacemos más Sí. rápido. ¿Se entiende? Sí. Bueno, por eso todo esto.